Muy bien amigos, hoy vamos a hablar de algo que duele pero que necesita decirse. El fútbol mexicano que tanto amamos, ese que nos ha dado alegrías y decepciones, también tiene un lado muy oscuro. Y cuando digo oscuro, me refiero a casos que van más allá de una simple falta en el campo o una mala decisión arbitral. Estamos hablando de figuras que idolatramos, que gritamos sus nombres desde las gradas, que consideramos héroes nacionales, pero que en la vida real han protagonizado historias que francamente dan escalofríos. No vengo aquí a hacer sensacionalismo barato, vengo a presentar hechos, casos documentados que nos obligan a reflexionar sobre qué tanto conocemos realmente a nuestros ídolos. Cuauhtémoc Blanco, del héroe nacional al señalamiento político. Empecemos con el más doloroso de todos, Cuauhtémoc Blanco, el mismo que nos hizo vibrar en Francia 98 con la Cuauhtemiña, el que llevó la camiseta del América y de la selección con orgullo, hoy está en el centro de acusaciones que van mucho más allá del deporte. Como gobernador de Morelos, Blanco ha sido señalado por presuntos vínculos con grupos criminales y por el manejo irregular de recursos públicos. No estamos hablando de rumores de pasillo, sino de investigaciones formales que han puesto su nombre en contextos que jamás imaginamos cuando lo veíamos jugar. Lo más perturbador es cómo el poder político puede transformar a una persona. Testigos protegidos han declarado sobre presuntos financiamientos irregulares a su campaña, y hay reportes de periodistas que prefieren no acercarse mucho a ciertos temas relacionados con su administración. Es devastador pensar que el mismo Cuauhtémoc que celebrábamos pueda estar involucrado en estas situaciones. La pregunta que me hago es, ¿cuándo exactamente se perdió el Cuauhtémoc que conocíamos? ¿Fue el poder lo que lo corrompió? ¿O siempre existió esta faceta que nosotros, cegados por la admiración deportiva, no pudimos ver? Omar Ortiz, la doble vida del portero secuestrador. Pero si el caso de Blanco duele, el de Omar "el Gato" Ortiz directamente aterroriza. Aquí no hay grises, no hay interpretaciones. Estamos ante un criminal confeso que durante años llevó una doble vida escalofriante. Mientras nosotros lo aplaudíamos por sus atajadas, él ya estaba planeando secuestro. Sus propios compañeros de equipo recuerdan que desaparecía sin dar explicaciones, que había algo extraño en su comportamiento, pero nadie imaginó la verdad. Los testimonios de las víctimas que sobrevivieron son desgarradores. Describen a un hombre capaz de transformarse completamente, de parecer normal y después convertirse en algo siniestro. Una víctima declaró que tenía los ojos muertos, como si disfrutara el sufrimiento ajeno. 75 años de prisión fue su sentencia, y lo más perturbador es que incluso desde la cárcel intentó seguir coordinando actividades criminales. Estamos hablando de alguien que no solo cometió crímenes, sino que los disfrutaba, que tenía una necesidad compulsiva de hacer daño. Salvador Carmona, el dopaje como forma de vida. Con Salvador Carmona entramos a otro tipo de traición, la traición al deporte mismo. No fue un error, no fue una mala decisión puntual. Carmona era un tramposo serial, alguien que hizo del dopaje su forma de vida deportiva. Lo más grave es que robó oportunidades. Cada vez que él ocupaba un lugar en un equipo usando sustancias prohibidas, había un jugador limpio que se quedaba sin esa oportunidad. Robó sueños, robó esperanzas de jóvenes que sí querían competir de manera honesta. Expertos revelaron que su uso de sustancias prohibidas venía desde las fuerzas básicas. Esto significa que incluso sus logros como juvenil eran fraudulentos. Su suspensión de por vida llegó tarde, muy tarde. El daño al deporte ya estaba hecho. Joao Malek. Cuando la irresponsabilidad se vuelve crimen. El caso de Joao Malek me provoca una indignación particular, porque aquí vemos cómo el sistema protege a los talentosos, mientras las víctimas quedan en el olvido. Malek no cometió un accidente, cometió un acto de negligencia criminal que costó 2 vidas. Alejandro Castro y Alejandra Chávez eran una pareja de recién casados. Él ingeniero, ella maestra. Tenían planes, sueños, una vida por delante. Todo se acabó porque un jugador decidió manejar borracho y drogado a más de 120 km/h en zona urbana. Lo más repugnante es que siguió jugando. Mientras las familias lloraban a sus muertos, él seguía cobrando millones y viviendo como si nada hubiera pasado. El sistema de justicia mexicano lo protegió porque era promesa del fútbol. Esto es lo que está mal en nuestro país. La justicia tiene precio y categorías. Su regreso al fútbol profesional fue una bofetada para las víctimas y sus familias. Clubes sin moral lo contrataron, aficionados sin conciencia lo aplaudieron. ¿Dónde quedó la dignidad? ¿Dónde el respeto por quienes ya no pueden defenderse? Los otros casos, un patrón preocupante. Rodrigo Huescas casi mata a una familia en Dinamarca manejando a 200 km/h. La diferencia es que en Europa no importa quién seas, si cometes un crimen, pagas.
Aquí en México siempre hay excusas, padrinos, influencias. Carlos Ahumada convirtió nuestro fútbol en su campo personal de lavado de dinero y corrupción. Los videoescándalos fueron solo la punta del iceberg de una red de corrupción que involucró a medio gobierno y toda la cúpula futbolística. La historia del clenbuterol con Edgar Dueñas fue la mentira más grande que nos vendieron. ¿En serio creían que 5 seleccionados comieron la misma carne contaminada el mismo día? Los niveles encontrados eran imposibles de alcanzar con carne contaminada. Era dopaje puro y duro. Carlos Hermosillo esperó décadas para denunciar irregularidades. ¿Por qué no lo hizo cuando era joven y fuerte? Sus revelaciones tardías suenan más a venganza personal que a justicia genuina. Carlos Albert, el periodista crítico de la corrupción, se convirtió en todo lo que había combatido cuando llegó al poder. Sus propios colegas lo señalaron de las mismas prácticas que antes denunciaba. Nacho Ambriz confesó haber dirigido bajo efectos de drogas durante años. ¿Cuántas decisiones tácticas importantes estuvieron influenciadas por sustancias? ¿Cuántos resultados se vieron afectados por un técnico que no estaba en sus 5 sentidos? Reflexión final: la necesidad de enfrentar la realidad. Estos casos nos obligan a hacer una reflexión profunda sobre cómo vemos a nuestros ídolos deportivos. No podemos seguir romantizando figuras solo por sus logros en el campo, cuando su comportamiento fuera de él es cuestionable o directamente criminal. El fútbol mexicano necesita una limpia moral urgente. No podemos seguir celebrando a personas que han causado daño real a otros seres humanos. No podemos seguir justificando lo injustificable solo porque alguien supo patear bien un balón. La verdad duele, pero es necesaria. Estos no son héroes caídos, son personas que tomaron decisiones terribles y que deben enfrentar las consecuencias. Como aficionados, tenemos la responsabilidad de exigir mejor comportamiento de quienes ponemos en pedestales. El fútbol puede ser hermoso, pero solo si quienes lo protagonizan entienden que su responsabilidad va mucho más allá de los 90 minutos que dura un partido. La integridad no se negocia, sin importar cuántos goles hayas marcado o cuántos trofeos hayas ganado.